Buenos días a todos los que se incorporaron recién, que no había saludado aún. El día de hoy vamos a hacer un repaso del último tema, que era los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Voy a bajar aquí un poco la pantalla para que se vea la pizarra completa. ¿Se ve la pizarra ahí? Creo que ahí se ve completa. Bien, pues entonces vamos a hacer un repaso completo de este último temario, que es del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Vamos a trabajar con un puro sistema de ecuaciones y a partir de ese vamos a encontrar las soluciones mediante los 5 métodos que vimos. Recordemos entonces método por método. Primero está el método gráfico. Fue el primer método que vimos, fue en la primera clase. Recuerden que hicimos 3 clases de sistema de ecuaciones lineales. El método gráfico, ¿en qué consistía? Si tenemos dos ecuaciones, es despejar la incógnita y, vamos a anotar la primera ecuación, 3x más 2y igual 1, despejar la incógnita y, para el método gráfico siempre la incógnita y es igual a, el 3x pasa como menos 3x más 1, ¿cierto? Menos 3x más 1, y el 2 pasa dividiendo, es decir, divide a cada uno. Entonces, de esta forma despejamos rápidamente la incógnita y. Entonces, repito, el 3x pasa para allá restando, lo escribimos los primeros porque, como el método del gráfico, recuerden que siempre y igual mx más n. Ya se escribe de esa forma. Entonces aquí tenemos el m, que es la pendiente, que en este caso sería menos 3 medios, y el n, que sería igual a 1 medio. Luego se genera una tablita, ¿cierto?, en la que le damos valores a x y encontramos el valor para y a través de la ecuación. Entonces vamos a dar 3 valores para x, el menos 1, el 0 y el 1. Aunque con 2 es suficiente porque ya podemos graficar la recta. Entonces tenemos que si x es igual a menos 1, y va a ser igual a menos 3 medios por x y más 1 medio. Es decir, menos 3 medios por menos 1 es 3 medios, más 1 medio son 4 medios, y eso es igual a 2. Esto es solo reemplazar aquí el valor de x por el valor que le indiqué acá. ¿Ya? Ahora, cuando x vale 0, menos 3 medios por 0, más 1 medio, eso es 0 más 1 medio, y esto es igual a 1 medio. Y finalmente con el 1, menos 3 medios por 1, más 1 medio, entonces eso nos da menos 3 medios, más 1 medio, eso es igual a menos 3 más 1 es menos 2, es decir, menos 2 medios, lo que nos da menos 1. Insisto entonces que esto es solo ir reemplazando el valor que le doy a x para encontrar el valor de y. Eso significa que en la gráfica tenemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3.
1, 2, 3, 4. Y acá menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Cuando X, recuerden que este es el eje de las X, de las abscisas y la Y de las ordenadas. Entonces, cuando X vale menos 1, aquí está el menos 1 de X, la Y vale 2, 1, 2. Cuando X vale 0, que está justo aquí en el origen, Y vale 1/2, es decir, aquí. ¿Sí? 0 con 1/2. Y después 1 con menos 1. El 1 de la X con el menos 1 de la Y. Y de esa forma, insisto, ya teniendo 2 puntos es suficiente, porque ahí ya podemos tirar la línea recta. En este caso yo dibujé 3 puntos, entonces sería este de aquí, que 0 con 1/2, el menos 1 con el 2 y el 1 con el menos 1. Luego, algunos hicieron los gráficos, pero no hicieron las tablas. Por favor, en todos los ejercicios de LIMI, lo que yo he pedido es que anoten el desarrollo, y obviamente esto es parte del desarrollo. Vamos a borrar aquí para no borrar el gráfico, ya que recuerden que el otro gráfico tiene que ser dibujado aquí mismo, que sería el 2. Entonces tenemos 2x más 3y igual a menos 1. Reemplazando la y, ¿qué es lo que nos queda? El 2x pasa para allá restando, menos 2x menos 1, y el 3 pasa dividiendo, es decir, divide a cada elemento del lado derecho. Y nuevamente, x e y, lo mismo vamos a hacer los mismos 3 puntos. Menos 1, 0 y 1. Si x vale menos 1, reemplazamos aquí, entonces sería menos 2 tercios por menos 1, ¿cierto? Menos 2 tercios por x, que sería menos 1, menos 1 tercio. Menos 2x por menos 1 sería 2 tercios, o sea, nos quedará positivo. 2 tercios menos 1 tercio nos da 1 tercio. Entonces el menos 1 con 1 tercio, menos 1, menos 1 de la x con 1 tercio, o sea, la tercera parte de 1. Ahí, aproximadamente. ¿Cierto? Luego, cuando x vale 0, menos 2 tercios por 0, menos 1 tercio. Menos 2 tercios por 0 nos da 0. Significa que nos queda 0 menos 1 tercio igual a menos 1 tercio. Cuando x entonces vale 0, la y vale menos 1 tercio. Hacia abajo, 1 tercio, ¿cierto? Si eso mide 1, 1 tercio aproximadamente da por ahí. Finalmente, cuando x vale 1, entonces sería menos 2 tercios por 1, menos 1 tercio. Menos 2 tercios por 1, menos 1 tercio. Entonces, menos 2 tercios por 1 es menos 2 tercios. Menos 1 tercio nos da menos 3 tercios. ¿Ya? Menos 2 tercios menos 1 tercio nos da menos 3 tercios. Y eso nos da menos 1. Al dividir, ¿cierto? Nos queda menos 1, que es justo donde está el punto de la otra ecuación, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser además justo donde se intersectan las dos rectas. Por lo tanto, ese punto debiera coincidir ahí. Por lo tanto, ahí encontramos que el punto aquí es el punto
1 para la X menos 1 para la Y. Significa entonces que las soluciones son X es igual a 1, ¿cierto? Ese punto justo está en X es igual a 1, Y es igual a menos 1, o sea, la Y está en el menos 1, ahí está. 1, menos 1. Y de esa forma entonces encontramos la solución para este sistema de ecuaciones mediante el método gráfico. ¿Alguna duda con respecto a este método? Insisto, vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones con los 5 métodos que vimos. Ya, vamos en algunos métodos para no alargar tanto la clase, vamos a tratar de resumir alguna parte, es decir, donde en algún método ya resolvimos una parte, después sabemos que es lo mismo. Entonces, se despeja la incógnita Y en cada ecuación, luego se hace una tabla, se le da valores a X, con 3 valores suficientes, incluso con 2 es suficiente para poder graficar la línea recta. Entonces, este es de la segunda ecuación, el de la primera ecuación que ya lo habíamos hecho, que es esta otra gráfica, donde se intersectan las dos gráficas, justo ahí la solución, porque significa que ese punto pertenece a ambas gráficas. Por lo tanto, ese punto satisface ambas ecuaciones. Ok. Veamos entonces el segundo método. Digamos que como regalo para aquellos que todavía no han resuelto esta tarea, que dicho sea de paso, les recuerdo que las tareas son hasta el viernes. Hasta el viernes se pueden subir las tareas. Este era uno de los que había que hacer el gráfico, así que aquí ya tienen uno listo. Solo les faltaría hacer el otro gráfico. Bien, a ver. Después vimos el método de igualación. El método de igualación. Al resolver por este método, debiéramos llegar a los mismos resultados. O sea, x igual 1, y igual menos 1. ¿Ya? Los vamos a anotar aquí. Para que vamos verificando que con el método que se desarrolle esto, vamos a llegar a esos mismos resultados. Si en alguno no llegamos a esos resultados, significa que algo hicimos mal en ese método. Ya. ¿Cuál es el método de igualación? Consiste en despejar ambas ecuaciones, una de las incógnitas. En ambas ecuaciones despejamos una de las incógnitas. Como ya en el método gráfico habíamos despejado en ambas ecuaciones la Y, vamos a mantener lo mismo. Vamos a despejar entonces en la ecuación 1, que era 3x más 2y igual 1. Despejar la Y. Podría alguien despejar la X también, no es problema. Despejando la Y decimos que nos queda menos 3x más 1, y cada uno era partido por 2. ¿Cierto? Y en la ecuación 2 teníamos 2x más 3y igual a menos 1, que si despejamos la incógnita Y, primero pasamos el 2 para allá, ¿cierto? Menos 2x menos 1, y el 3 pasa dividiendo a ambos, ¿cierto? A todos los que estén a ese lado de la igualdad. Una vez que tenemos despejada la incógnita Y en ambos sistemas, entonces igualamos este lado en ambos casos. O sea, si esta Y es la misma Y, quiere decir que esto es eso mismo. Entonces tendríamos menos 3 medio X más 1 medio es igual a este otro, ¿cierto? Menos 2 tercios X menos 1 tercio.
¿Qué hacemos ahora? Dejamos entonces a un lado de la igualdad la incógnita. Recuerden que nos queda una pura incógnita nomás ahora. A un lado de la igualdad una incógnita, ¿cierto? Y al otro lado de la igualdad los otros valores, los valores que son solamente numéricos. ¿Ya? Bien, entonces nos queda menos 3 medios x, ese menos 2 tercios pasa para el otro lado, nos queda más 2 tercios x es igual a este lado nos queda menos 1 tercio, y el 1 medio pasa para allá, menos 1 medio. Y ahora tenemos que sumar o restar a ambos lados. Lamentablemente nos quedaron fracciones. ¿Qué significa esto? Que o buscamos el mínimo común múltiplo y lo igualamos todos los denominadores a ese mínimo común múltiplo, o vamos multiplicando cruzado. Para el caso, ¿cierto? Uno multiplica cruzado y después los dos de abajo, los denominadores. Acá lo mismo, menos 1 por 2, 3 por menos 1 y multiplicamos los denominadores. Para este caso lo mismo, porque precisamente el mínimo común múltiplo entre ellos es la multiplicación de ellos, es decir, 6. Cuando encontramos el mínimo común múltiplo, que sería 6, lo que hacemos es amplificar cada uno de tal forma que nos quede el denominador 6 en todas las fracciones, y de esa forma en una ecuación se pueden eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos viendo con el mínimo común? El 2 en el 6 cabe 3 veces, y ese 3 lo multiplicamos por menos 3. Menos 9x partido por 6. O, ahora, 3 en el 6 cabe 2 veces, y por 2, 4. 4x partido por 6. El 3 en el 6 cabe 2 veces, 2 por menos 1, menos 2. Aquí faltó la x. Perdón. Menos 2, partido por 6. El 2 en el 6, 3 veces, 3 por 1, 3. Entonces queda menos 3 sextos. Que es lo mismo que si hubiésemos multiplicado cruzado. Miren, fíjense, menos 3 por 3, menos 9. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Queda todo partido por 6 o cada uno partido por 6, que es lo mismo. Acá lo mismo. Menos 1 por 2 es menos 2. 3 por menos 1 es menos 3. Y 3 por 2, 6. Entonces, cuando tenemos en una ecuación todos los denominadores iguales, ya se trabaja sin esos denominadores, que es lo mismo que si yo dijera multiplico todo por 6, y 6 por 6 por 6 por 6, y al dividir por 6 se eliminan igual. ¿Ya? Entonces nos queda, vamos a notar cómo nos quedó, menos 9x más 4x igual a menos 2 y menos 3. ¿Se fijan? Todos los 6, que insisto, para eso todos los denominadores tienen que ser iguales, no puede quedar ninguno sin el mismo denominador. Luego nos queda menos 9x más 4x menos 5x igual menos 2 menos 3 menos 5. Finalmente podemos hacer lo siguiente, el menos 5 pasar para allá dividiendo, pasar dividiendo por menos 5, entonces nos queda menos 5 partido por menos 5, para que esto no nos quede negativo acá. Y eso nos da menos 1. O sea, perdón, más 1. Porque es menos con menos, nos da más. La regla, recuerden que en la división se aplica lo mismo que en la multiplicación.
Si multiplicamos dos números de igual signo, los dos positivos o los dos negativos, el resultado es positivo. Y si son de distintos signos, uno positivo y el otro negativo, el resultado va a ser negativo. Luego, si se fijan aquí, llegamos que x es igual a 1, lo mismo que habíamos encontrado en el método gráfico. ¿Y cuál es el siguiente paso entonces? Ya que encontramos que x es igual a 1, tomamos cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazamos la x por 1. Lo vamos a tomar en la primera ecuación, da lo mismo cuál de las dos tome. Igual vamos a llegar al resultado. 3x más 2y igual 1. Entonces ahora reemplazamos la x, insisto, por 1. Esto es lo mismo para los otros métodos, ¿cierto? Más 2y igual 1. Entonces nos queda 3 más 2y igual 1. El 3 pasa para allá restando. 2y igual a 1 menos 3, ¿cierto? Es decir, 2y es igual a menos 2. Y finalmente, esto 1 menos 3 menos 2, y es igual a menos 2 partido por 2, pasa el 2 dividiendo, y ahora sí, negativo y positivo, negativo. Nos da menos 1, igual que en el método gráfico. X es igual a 1, y es igual a menos 1. ¿Se entiende entonces? Este es el método de igualación. Repito el método en forma resumida, el método de igualación. Despejo una de las incógnitas, cualquiera de las dos. En este caso yo despejé la y. Y igual a algo, y igual a algo. Nos quedó y igual a esto, en la de arriba, y en la otra y igual a esto otro. Entonces esas dos cosas las igualo. Armo una nueva ecuación, pero ahora con una sola incógnita, en la cual yo ahora despejo la incógnita, es decir, paso los términos que tienen a la incógnita, que la contienen, a un lado, lo que no contiene incógnita, al otro lado. Y luego tengo que resolver. Si me queda en fracciones, lamentablemente tengo que resolver con fracciones. Un método es buscar el mínimo común y de esa forma me quedan todos los denominadores iguales y en las ecuaciones yo puedo eliminar esos denominadores. ¿Ya? Puedo eliminar esos denominadores. Luego entonces resuelvo. Veo lo que contiene la x, al otro lado lo que no contiene la incógnita y finalmente encuentro el valor de x. En este caso x, si acá hubiese despejado la x, hubiese encontrado el valor de y. Finalmente, en una de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos, yo tomé la primera, 3x más 2y igual 1, ¿cierto? Y reemplazamos luego el valor de x por el que habíamos encontrado que correspondía, en este caso, a 1. 3 por 1 entonces, más 2y igual 1, ¿cierto? X lo reemplacé por 1, el único cambio que hice, y luego multiplico y resuelvo. Despejo la incógnita y llegué aquí y es igual a menos 1. Este entonces es el método de igualación. Pasemos ahora al siguiente método. El siguiente método que vimos es el de sustitución. El método entonces de sustitución. ¿En qué consiste este método de sustitución? En que yo tomo una de las ecuaciones. Yo, por ejemplo, voy a tomar igual la primera ecuación. 3x más 2y igual a 1.
y despejo una incógnita. ¿Ya? Vamos a despejar, miren, nos vamos a hacer otra cosa. Vamos a tomar la segunda ecuación para que no piensen que siempre es la misma ecuación. Vamos a tomar la segunda ecuación. 2x más 3y igual a menos 1. Y ahora en vez de despejar la incógnita y, voy a despejar la x, para que tampoco piensen que siempre tiene que ser la misma incógnita. Solo en el método gráfico tiene que ser la incógnita y. Luego tenemos entonces 2x más 3y igual menos 1. El 2x lo vamos a pasar para allá restando. Nos queda 3y igual a menos 1 menos 2x. ¿Cierto? Y el 3 pasaría para allá ahora dividiendo. Menos 1/3 menos 2x partido por 3 o 2/3 x. Es lo mismo. Es decir, 2x partido por 3 o 2/3 por x. Es lo mismo. Una vez que despejamos una incógnita, perdón, aquí despejé la, bueno ya, había dicho que iba a despejar la x, se me olvidó, despejé la y. Pero es lo mismo, insisto, es exactamente lo mismo, despejar la x o despejar la y, vamos a llegar a los mismos resultados. Obviamente los valores aquí vamos a trabajar con otros valores porque vamos a encontrar la otra incógnita. Esa es la única diferencia, de qué incógnita encuentro primero, nada más. Entonces, si tengo esto, entonces ahora en la otra ecuación, en esa ecuación, reemplazo el valor de y donde está la y. ¿Ya? Así de simple. Es decir, sería 2x más 3, 3y. Pero y vale todo esto. Entonces, cambio la y por, y ahí ya tengo que ponerlo entre paréntesis porque son dos términos, menos 1/3 menos 2/3 x. ¿Se fijan? Entonces tomé todo esto y lo reemplacé por la incógnita y. Finalmente, igual a menos 1. ¿Ya? Insisto, lo único que hice es que la y la reemplacé por el valor de y que había encontrado acá. Luego, ¿qué hacemos? Resolvemos aquí. Ahora hay que resolver todo esto. Si se fijan nuevamente, encontramos una sola incógnita. Entonces tenemos 2x más 3 por menos 1/3. Recuerden que aquí multiplico por ambos. 3 por menos 1/3 nos queda menos 3/3. Y más entonces 3 por menos 2x partido por 3 sería menos 6x partido por 3. Y eso es igual a menos 1. ¿Se entiende entonces? Multiplicamos el 3 por menos 1/3 y el 3 por menos 2/3, x. Aquí lo que nos conviene, sí, porque aquí justo nos quedó de que podemos dividir y vamos a llegar a números enteros. De lo contrario, tendría que buscar mínimo común y nuevamente esto partirlo por 1 ahora para encontrar mínimo común y trabajar con fracciones. Pero no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque aquí menos 3 partido por 3 nos da menos 1 y menos 6 partido por 3 nos da menos 2x entonces. Ahora, esto ya no es necesario escribirlo así cuando tenemos más menos, es lo mismo que tener una resta, ¿cierto? Menos. Entonces, menos 6x partido por 3 es lo mismo que menos 2x. Y esto es igual a menos 2. Si se fijan ahora, tenemos la incógnita, ya están a un mismo lado. Nos queda, aquí algo nos quedó malo, ¿no?
Sí, algo hicimos mal aquí. O sea, bueno, yo hice mal aquí. Porque 2x menos 2x nos va a dar 0. Ahí está, por eso. Mire, fíjense el error que cometí yo acá en este caso. Por lo cual, obviamente, pido disculpas. Fíjense lo que va a pasar aquí. 2x menos 2x, 0. Este menos 1 va a pasar para allá como más 1 y menos 1 más 1. Y llego a que 0 es igual a 0. No encontré el valor de la otra incógnita. ¿Pero saben por qué ocurrió eso? Porque a mí se me olvidó que la ecuación que yo despejé fue la 2. Y luego reemplacé el valor de i en la 2. Ahí estuvo mi error, porque yo debía haberlo reemplazado en la primera ecuación. Si despejo la ecuación 2, tengo que ahora encontrar el valor de la incógnita en la otra ecuación. Eso implica que todo esto, no es que esté malo, llegué a que 0 es igual a 0. Lo único que hice aquí en el fondo fue verificar de que yo esto lo había hecho bien, nada más. Pero entonces, vamos a borrar eso, es aquí, en esta otra ecuación. Insisto, yo despejé la ecuación 2, por lo tanto ahora tengo que sustituir la i en la otra ecuación. ¿Ya? Entonces, la vamos a anotar mejor. 3x más 2i igual a 1. Entonces, el valor de i lo voy a reemplazar por todo esto, lo mismo que hice con la otra ecuación, solo que ahora sí voy a encontrar el valor de la otra incógnita. Entonces, tenemos 3x más 2 por i. 2 por menos 1/3 menos 2/3 x. Perdón, aquí no es menos 1 en la de arriba, es 1 positivo. Y eso es igual a 1. Igual a 1. Entonces, insisto, la i la reemplazo por el valor que había encontrado de i. ¿Ya? Ahora, tengo que, lo mismo, este por s y este por s. Tenemos que, aquí nos da 3x, 2 por menos 1/3, menos 2/3, ¿cierto? 2 por menos 1/3, 2 por menos 1, menos 2/3. Y 2 por menos 2/3 x, menos 2 por 2, 4. 4/3 x. Y eso sigue siendo igual a 1. Lo único que hice entonces es multiplicar aquí. ¿Qué nos queda entonces? Aquí sí nos quedó, no podemos sacar enteros. Tenemos que trabajar con fracciones. Buscar el mínimo común entre ellos o, como lo habíamos hecho antes, multiplicar cruzado. Para no sacar el mínimo común, que es lo mismo. O sí, a ver, no, mejor vamos a trabajar, acostumbrarnos a trabajar como en el mínimo común. ¿Por qué con el mínimo común? Porque yo trabajo con valores más pequeños siempre. Me aseguro que con los valores más pequeños que pueda trabajar. Con eso trabajo. Porque si aquí multiplico cruzado, a veces al multiplicar los denominadores me quedan valores más grandes. ¿Ya? Y voy a trabajar con números más grandes que obviamente dificulta un poco más. Perdón, el mínimo común aquí es 3. Entonces el 1 en el 3, 3 veces y 3 por 3. Entonces 9x partido por 3. El 3 en el 3 cabe una vez, por lo tanto es 1 por menos 2. Entonces menos 2 partido por 3. Acá, menos el 3 en el 3 una vez, 1 por 4. 4x partido por 3. Y finalmente el 1 en el 3 cabe 3 veces, 3 por 1, 3. Y recuerden que todos quedan con el mínimo común. ¿Qué otra forma puedo aplicar yo acá? Es que si aquí tenía puros 1 y 3,
en el fondo, amplificar estas dos fracciones por 3 para que todos queden en tercios, que era lo mismo, ¿cierto? Amplifico esta fracción por 3, me queda 9x partido por 3, y amplificar esta por 3, que sería 3 tercios. Nuevamente, al quedar todos los denominadores iguales, yo los puedo eliminar. Trabajo solo con la parte de arriba. 9x menos 2 menos 4x igual a 3. ¿Cierto? Trabajo solo con los numeradores. Luego dejo los que tiene x. Ahí voy a seguir acá para que no ocupe tan abajo ya. Luego entonces dejo los que contienen a x a un lado, lo que no contiene x al otro lado. 9x menos 4x es igual a 3 y más 2. O sea, lo único que dice que el menos 2, que estaba aquí, ¿cierto? Lo pasé al otro lado como más 2. 9 menos 4x, 5x, y 3 y 2, 5. Paso el 5 dividiendo. Y ahí llegamos a que x es igual a 1. ¿Ya? El 5 pasa para allá dividiendo. Por lo tanto, queda 5 partido por 5. X es igual a 1. Que como vimos en los dos métodos anteriores, llegamos nuevamente a que x es igual a 1. ¿Cómo encontramos el valor de y? Lo mismo que en el método anterior. Si quieren lo pueden copiar de ahí mismo para que ahorremos tiempo. Es decir, tomo una de las dos ecuaciones y reemplazo la x por 1, ¿cierto? Por el valor que me dio, por 1, y encuentro el valor de y. Eso es lo mismo en todos estos métodos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a este método. Yo. Dime. Ahí donde dice 2 partido en 3. ¿En qué parte? ¿Aquí? Por ahí. ¿Ya? ¿Por qué no se multiplicó el 2 y siguió así como 2? Acá. Ah, de aquí para allá dices tú. Sí. Porque mira, cuando uno encuentra el mínimo común, lo que tiene que ver, sí lo multipliqué, pero mira, fíjate. Tengo que ver el denominador, cuántas veces cabe en el mínimo común. El 3 en el 3 cabe una vez. Ese 1 se multiplica por el numerador. Entonces, 1 por 2, 2. Por eso me quedo 2. Ah, Fija, acá en el 1 es distinto, porque el 1 en el 3 cabe 3 veces. Y ese 3 se multiplica por el numerador. Las veces en que este denominador cabe en el mínimo común, las veces que cabe ahí, ese valor se multiplica por el numerador. ¿Ya? ¿Te quedó claro? sí. Ya, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga otra duda? Esto se aplica siempre que se trabaje con fracciones. Esto es solo de fracciones, no es exclusivamente de las ecuaciones. ¿Ya? Siempre que suman o restan fracciones es lo mismo. Se busca el mínimo común, se ve cuántas veces el denominador cabe en el mínimo común y ese valor se multiplica por el numerador. ¿Ya? Bien, veamos el siguiente método. El penúltimo que vimos. Que es el método de reducción ahora. Método de reducción. Se me está tomando la tinta el plumón, parece. Voy a seguir con el plumón verde. Me avisan si es que no se ve, ¿ya? Sino para buscar otro plumón negro. ¿En qué consiste ahora el método de reducción? Esto lo vimos en la clase pasada, la última clase, ¿ya? Consiste en igualar los coeficientes numéricos de una de las dos incógnitas. Una de las dos incógnitas. Por ejemplo, igualemos la y.
para que ahora encontremos el valor de... no, encontraríamos el valor de X nuevamente. Igualemos la X para encontrar el valor de Y. ¿Cómo igualamos entonces? Consiste en multiplicar cada ecuación por un valor. A veces es suficiente con encontrar una. Obviamente, si yo tengo un sistema de ecuaciones en que una de las incógnitas ya está igualada, me refiero al coeficiente numérico de una de las incógnitas, nos saltamos este paso. Ya ahorramos tiempo ahí. Pero en este caso, aquí X es igual a 3, o sea, X está acompañada de un 3 y aquí la X está acompañada de un 2. Aquí la Y está acompañada de un 2 y la Y está acompañada de un 3. Por lo tanto, en ningún caso tengo los coeficientes igualados. ¿Cómo lo hago entonces? Multiplico por los coeficientes numéricos cambiados. Es decir, si arriba el que acompaña a la X está multiplicado por 3, entonces abajo multiplico por 3. Y acá la X está acompañada de un 2, ¿cierto? Está multiplicada por 2, por lo tanto el de arriba lo multiplico por 2. Así de simple. Si yo quisiera eliminar la incógnita Y, entonces multiplicaría el de abajo por 2, porque arriba está el 2, y el de arriba por 3. Esa es la única diferencia. Nada más que eso. Y ahora multiplico, ¿cierto? Significa que el 2 lo tengo que multiplicar por cada uno. Todos los términos de la ecuación deben ser multiplicados por ese número para que siga siendo, en el fondo, la misma ecuación. Entonces, 2 por 3, 6x. Más 2 por 2, 4y. Igual 2 por 1, 2. Por favor, eso que no se les olvide. Ese valor por cada elemento. Y acá lo mismo con el 3, abajo. 3 por 2, 6x. 3 por 3, 9y. Y 3 por menos 1, menos 3. De esa forma, ahora trabajo con otra ecuación. Pregunta, ¿se distingue el plumón verde? ¿Se ve? ¿Alguien ahí que me responda? Sí, ya, ok. Seguimos entonces. Una vez que tengo igualado una incógnita, los coeficientes numéricos de una incógnita, entonces ahora voy al siguiente paso. ¿Ya? Voy al siguiente paso. Insisto, si antes ya estaban igualados, me saltó este paso. Nada más que acabo de hacer. El siguiente paso, ¿en qué consiste? En sumar o restar las ecuaciones. Las dos ecuaciones, yo las puedo sumar o restar. Las tengo que sumar o restar. ¿De qué depende? Depende de si estos dos coeficientes numéricos son de igual signo o distinto signo. Nada más. Si son de igual signo, tengo que restarlas para que se eliminen. Si son de distintos signos, tengo que sumar ambas ecuaciones, porque al ser de distintos signos se van a eliminar esos dos igual, va a llegar a 0. ¿Cierto? Entonces ahora, aquí, al ser de igual signo, tengo que restar. Ahora, yo puedo restar hacia arriba o puedo restar hacia abajo. Para eso, para ver qué me conviene, miro la siguiente incógnita. El que sea de tal forma que al restar esto me quede positivo, para que la incógnita me quede positiva. Nada más que eso. ¿Lo puedo hacer para el otro lado? Claro que lo puedo hacer, pero después la incógnita tengo que asegurarme que me va a cambiar a positivo, multiplicando por menos 1, por ejemplo. ¿Ya? En este caso yo voy a restar hacia arriba porque 9 menos 4 me queda 5 positivo. ¿Ya? Entonces, 6 menos 6, 0. Eliminé una incógnita. 9 menos 4, 5x. Y menos 3 menos 2, con el que estoy restando, menos 3 menos 2, menos 5. ¿De acuerdo? Entonces ahora el 5 que está aquí pasa para allá dividiendo. X es igual a menos 5 partido por 5. Y eso nos da
menos 1. Perdón. Ya me parecía raro. No es X, si la X se eliminó, esta es la Y. Disculpen. Esto es 9Y menos 4Y, son 5Y, obviamente. Entonces la Y me quedó menos 1, que es el valor que tengo aquí. Ahora encontré el valor de Y. Una vez que encontré el valor de Y, lo mismo que los dos métodos anteriores. Yo tomo una de las ecuaciones, este lo vamos a resolver. Voy a tomar la primera, porque a mí se me ocurrió nomás tomar la primera, más 2y igual a 1. Alguien podría tomar la segunda, perfecto, no hay problema. Y reemplazar entonces la y por el menos 1. Entonces sería 3x más 2 por menos 1, ¿cierto? 2 por y, 2 por menos 1 es igual a 1. Nos queda 3x, 2 por menos 1 es menos 2, es igual a 1. Finalmente el menos 2 pasa para allá, sumando 1 más 2, y nos queda entonces 1 más 2 es 3. Entonces x es igual a 3, y ese 3 pasa dividiendo. O sea, x es igual a 1, que es el valor que encontramos allá. Digamos que en estos tres métodos, en el método de reducción, el de igualación y el de sustitución, cuando yo encuentro el valor de una incógnita, tomo cualquiera de las ecuaciones, la que sea, y porque acá si yo resuelvo despejo, que sé yo en alguna, también me sirve esa que ya despejé, reemplazo entonces el valor de la incógnita que encontré en esa ecuación, y de esa forma encuentro el valor de la otra incógnita. Este paso es igual en esos tres métodos. ¿Duda, consulta? Bien, pues. Y pasamos ahora al último método, que también lo vimos en la clase anterior. Aquí no tengo que multiplicar ni nada, sino que ahora es el método, me voy a escribir, negro aquí, el método Cramer, el método de Cramer, o también se llama el método de la determinante. Aquí lo que tenemos que entender es lo que es una determinante, que en matemáticas se escribe como un triángulo, ¿ya? Eso aquí en sistema de ecuaciones se llama determinante. Tenemos una determinante principal, una determinante de x, y allá la vamos a escribir después, si es que no alcanza, determinante de y. Si no, borramos acá para resolverlo. Tenemos que encontrar esos tres valores, ¿ya? ¿Cómo encontramos entonces la determinante de x? Tengo una columna de las x, una columna de las y una columna sin incógnitas, ¿cierto? Solo con números, coeficientes numéricos. Entonces, para la determinante principal, que se escribe como el valor absoluto, solo que tiene más elementos, tengo una columna para las x y una columna para las y. Anoto solo los coeficientes numéricos. Entonces acá tengo en la columna de la x tengo el 3 y el 2, y en la columna de las y tengo el 2 y el 3. Esto es entonces la determinante principal. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica cruzado. 3 por 3, 9, menos 2 por 2, 4. Es decir, multiplico cruzado y resto los dos resultados. Siempre esta determinante, que se llama determinante principal, o sea, diagonal, perdón, diagonal principal, esta diagonal primero. Entonces 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4.
Y al restar me da 9 menos 4, 5. 5 entonces es la determinante principal. Ahora, en la determinante de X, yo mantengo la columna de las Y. ¿Ya? Es decir, el 2 y el 3. Se mantiene la columna de las Y. Pero en la columna de las X, reemplazo por esta otra columna, la que no tiene incógnita. Es decir, 1 y menos 1. ¿Ya? Y nuevamente, cruzado. 1 por 3, 3, menos 1 por 2, menos 2. ¿Cierto? 1 por 3, 3, menos 1 por 2, menos 2. Y se restan, siempre se restan. En este caso, obviamente, como nos queda la resta con un número negativo, se transforma en suma. 3 más 2, 5. Finalmente, la determinante de Y. Para la determinante de Y, mantengo la columna X. Esa es la que mantengo. No hay para qué escribir la X y la Y ahí arriba. Yo la estoy escribiendo para explicar nomás. Cuando ustedes resuelvan, anotan los números nomás. Entonces, la columna de las X la mantengo. 3 y 2. Pero en la columna de las Y, esa es la que no voy a escribir, sino que la voy a reemplazar por la columna nuevamente de los valores que no tienen incógnita, que eran 1 y menos 1. Resuelvo lo mismo, cruzado y recto. 3 por menos 1, menos 3, menos 2 por 1, 2. Y menos 3 menos 2 me da menos 5. De esa forma entonces encontré la determinante principal, la determinante de X y la determinante de Y. Y ya estoy listo para encontrar las incógnitas. La X, ¿cómo era? Determinante de X partido por la determinante principal. La determinante de X es 5 y la determinante principal también era 5. ¿Ya? Solo aquí debo fijarme en anotar bien los valores, nada más. Y esto podría quedar como una fracción, pero obviamente aquí es fácil decir que 5 partido por 5 es 1. Y nuevamente encontré que X es igual a 1. Y la incógnita ahí, ¿cómo la encuentro? Con la determinante, pero ahora no de X, sino que la determinante de Y. La Y la encuentro con la determinante de Y. En ambos casos se divide por la determinante principal. Es decir, la determinante de Y es menos 5 y la determinante principal 5. ¿Ya? Si hubiese dado 2 y 3, entonces el resultado es 2 tercios. ¿Se fijan? O sea, puede quedar como fracción. Pero en este caso, obviamente, cuando puedo simplificar o puedo dividir, es mejor hacerlo. Menos 5 partido por 5, menos 1. Y ahora encontré que el valor de Y es menos 1. ¿Se entiende este método? Se fijan que no es tan complicado como parecía al comienzo. Solo debo fijarme en anotar bien los valores. Aquí trabajo, no despejo nada. Se fijan que no sumo fracciones ni nada, porque al despejar una incógnita me quedan fracciones. No tengo que buscar mínimo como múltiplo, salvo que obviamente aquí fuese, por ejemplo, 2 tercios de X. Entonces aquí iría 2 tercios y multiplicaría fracciones y después sumar y restar fracciones. Obviamente en esa parte, si es que aquí tengo con fracciones. De lo contrario, no. Resumen entonces de este método: determinante principal, que reemplaza los coeficientes numéricos
de la columna de las X y la columna de las Y. En la determinante de X mantengo la columna de las Y, pero la columna de las X la reemplazo por la columna que no tiene incógnita. Y la determinante de Y, mantengo la columna de las X, pero la columna de las Y la reemplazo por los valores que no tienen incógnita. Y en todas las determinantes resuelvo de la misma forma. Multiplico cruzado y resto. Siempre la diagonal principal va primero y le resto la diagonal secundaria. Encuentro los valores y de esa forma entonces puedo encontrar el valor de X y el valor de Y. Simplemente dividiendo la determinante de la incógnita partido por la determinante principal. Entonces para la X me da 5, ¿cierto? Determinante de X partido por 5. Y la determinante de Y, menos 5 partido por la determinante principal también, siempre la determinante principal, y nos da menos 1 en este caso. Y de esa forma encontré los valores de X y de Y, 1 y menos 1. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que tenga todavía algún problema? Aquí, ¿por qué hoy día me dediqué a hacer un repaso de todas estas tareas? Porque son 3 tareas solo del sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas. ¿Ya? Hay algunos que aún no me han enviado tareas. De hecho, hay personas que no han enviado ninguna tarea. Así que, por favor, tienen plazo hasta el viernes para enviar tareas. A mí me falta la última. Profe, ahora soy la Josefa. Yo le envié todas las tareas, pero se le envié solamente en un cosa del IRMI. No sé si está bien o no, no sé si la habrá visto o revisado. Yo he estado revisando las tareas, ahora no recuerdo porque han enviado hartas tareas, sobre todo ahora último, quién entregó y quién no entregó. Pero yo, cuando ustedes envían una tarea al IRMI, una vez que yo la reviso, le mando siempre algún texto ahí. Si está todo bien, bien, qué sé yo, felicitaciones, lo que sea, pero si hay algo mal, incluso les pongo ahí si hay algo que está mal. Si en alguna de las tareas hay algo que estaba mal y quieren corregirlo, desarrollenlo de nuevo y me la envían si ustedes quieren. Es que no me ha llegado nada, por eso le preguntaba. ¿Pero cuándo la subiste? Como hace 5 días, más, casi una semana. No, entonces debe haberte llegado algo, Josefa. Revisa bien, Ya. porque yo creo que me faltan solo de esta última tarea, del método Kramer y el método de reducción, en que me falta revisar esa tarea. Creo que a nadie se la ha revisado aún, pero las Ya. tareas anteriores, hasta ayer, antes de ayer, revisé todo lo que me han enviado. Así que Es fíjate que bien. o sea, sí, pero es que se lo envié todo así como en una cuestión del IRMI. Se lo envié todo de una. O sea, no Todas sé las si eso está tareas. bien. Ah, entonces usted fue. Sí. Ya. No, pues la idea era que me enviaran una tarea donde corresponde. O sea, si la tarea era de funciones, los ejercicios de funciones me los subieran ahí. Ah, ¿Ya? ya, pero si quiere puedo hacer eso. Ya, trate de hacer eso, de sacar las fotos por separado y enviarme en cada tarea donde corresponda. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Ya pues. Y por favor, lo que es muy importante, necesito los desarrollos de los ejercicios. ¿Ya? Los solucionarios son para que ustedes verifiquen de que hicieron bien el ejercicio. No para que tomen el solucionario y me anoten la respuesta del solucionario y me la envíen. Eso no tiene gracia eso. Ya, así que por favor, envíenme el desarrollo de los ejercicios. Para eso, desarrollen en su cuaderno. Si este año no vamos a ocupar el cuaderno para otra cosa, yo creo, más que para estas tareas. Entonces, en su cuaderno, desarrollan el ejercicio, lo anotan ahí de nuevo, lo desarrollan y esa foto me la envían, así de simple. Ya, muchachos, Ya, profe. vale. Muchas gracias, que estén bien Chao, y profe. espero sus tareas. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.